Bienvenido a tus clases de economía y política. En los últimos 20 años en el Perú, desde el 2001, se habla mucho de la Constitución Política de 1993. Algún sector dice que se debe cambiar, otros dicen de que se debe mantener, otros dicen que hay que hacer un referéndum para reestructurar toda la Constitución y cambiarla por una nueva. Y es por eso que hice este video, para poder explicarte un poco más qué cosa es la Constitución Política de 1993, cuál es su importancia y qué cosas traería consigo o qué implicaría cambiarla totalmente. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal nos tomamos muy en serio la economía y la política, pero lo explicamos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios que oportunamente te estaremos atendiendo. Veamos. Viajemos en la máquina del tiempo. Estamos en 1990. En el Perú hay exceso de delincuencia, el terrorismo está ganando la batalla. Estamos enfrentándonos a una enfermedad grave que se llama el cólera y la economía nos tiene una crisis económica increíble en el Perú. Mucha gente se está yendo al extranjero en búsqueda de cualquier oportunidad porque en el Perú no hay trabajo, no hay seguridad económica, y hay un montón de cosas que nos juegan en contra. Además, el entonces presidente Fujimori tenía un congreso obstruccionista que agarraba y todo lo que decía le ponía trabas, le ponía peros, le ponía plazos y le decía ya, por si acaso, oye, mira, oye, cuidado que te saco, cuidado que te voy a vacar. Y había esa intención de cierto sector de la política peruana de ponerle trabas al gobierno de Fujimori. Adicionalmente a eso teníamos la Constitución de 1979. Si no sabes qué es la Constitución del 79, en el enlace, en la descripción te voy a dejar un enlace para que puedas ver un video que hice explicando la Constitución del 79, que era una constitución bastante asistencialista con un Estado papá. El Estado, oye, tenemos este problema, que se encargue el Estado. Oye, ¿quién puede ver esto? El Estado. Oye, hay esta obligación, el Estado. Entonces, en todo este concepto, en todo este contexto, donde tienes delincuencia, tienes terrorismo, te enfrentas al cólera, un congreso obstruccionista, tienes una constitución que le da mucha fuerza al Estado sobre la empresa privada. Primero es el Estado que la empresa privada. Entonces, todo esto generó que la inversión extranjera pues no nos mire con buenos ojos. La inversión extranjera es importante en la economía porque imaginemos que ingresa Ferrari al Perú. Entonces, ingresa Ferrari, primero lo que va a pagar es impuestos por abrir su empresa. Segundo, va a contratar gente. Tercero, va a comprar materiales. Cuarto, va a abrir una tienda para vender sus productos. Quinto, va a pagar impuestos de manera continua, va a pagar salarios. Entonces, una sola empresa mueve mucho la economía. Entonces, la inversión extranjera es algo que mueve la economía de los países. Por eso los países normalmente se pelean por atraer inversión extranjera. Entonces estamos en el 90, de nuevo hay terrorismo, hay delincuencia, estamos en el cólera y la economía está mal y el Congreso obstruye muchas medidas y la Constitución no permite que se tomen muchas medidas en favor de la economía. Es así que el presidente Fujimori el 5 de abril de 1992 da el autogolpe del 92. Si no sabes qué es el autogolpe, en la descripción te dejo un video el video que hice hablando del autogolpe del 92 para que lo puedas entender de una manera más sencilla. Desde el autogolpe del 92 cierra el Congreso y en el mes de mayo convoca a un nuevo Congreso Constituyente que tendrá por finalidad elaborar una nueva Constitución. Ese Congreso es elegido a finales del 92 y en el 93 empieza a trabajar en la nueva Constitución, que es la Constitución del 93. Entonces, la Constitución del 93 la hizo Fujimori porque era malo, abusivo y él quería hacer un montón de cosas malas. No, hubo una elección de congresistas y fueron congresistas de diferentes bancadas que hicieron esa Constitución. En la Constitución se contrató a abogados, juristas, gente especializada. Y si no has leído la Constitución del 93, te voy a dejar en el enlace, en la descripción, un enlace para que puedas leerla y te tomes tu tiempo para poder analizarla un poco más. Entonces, en lo económico, la Constitución del 93 tenía tres grandes aportes. El primero, limitar el rol del Estado. ¿Por qué? La Constitución del 79 decía que el Estado tenía poderes que podía intervenir la economía. De hecho, en su gobierno de 1985 al 90, Alan García intervino varias veces la economía con acciones como la estatización de la banca, tomar control de los bancos. Primero, limitar el rol del Estado. El Estado solamente facilita. En la Constitución del 93 ya no interviene. Segundo, atraer la inversión. Como el Estado ya no interviene, entonces el Perú se podía presentar con los inversores extranjeros y decir, oye, mira, tengo una nueva constitución que te va a dar facilidades para que tú entres y no se va a meter a tu empresa, la va a regular, va a tratar de
llevarse bien, pero no se va a meter. Segundo. Y tercero, limitar la actuación del BCR o Banco Central de Reserva. ¿Qué pasa? En el gobierno anterior de Alan García, lo que había sucedido es que, oye, hay un problema, ya, dile al Banco Central de Reserva que emita plata, porque como ellos tienen la máquina para emitir plata, que emita billetes. ¿A cuánto falta? 100, ya, dale 100, dale 200. Entonces, cuando tú emites y emites y emites dinero, sucede algo que se llama inflación. ¿Por qué? Porque como hay muchos billetes en el mercado lo que hace es subir los precios de maneras increíbles. Por eso las cosas en el gobierno de Alan García terminaron valiendo 4, 5, 10, 20 millones, que es lo que le pasa el día de hoy, en el 2021, a Venezuela. Tú te vas a Venezuela y las cosas valen 50, 60, 80, 90, 100 millones. Eso se llama hiperinflación. Entonces, cuando el Banco Central de Reserva, por mandato del gobierno, imprime billetes, lo que pasa es que se da la hiperinflación. Entonces, en este contexto de la Constitución del 93, la nueva Constitución dice, no, el BCR es un ente autónomo, no le manda el presidente y tiene autonomía para poder determinar medidas y hacer lo que considere en favor de la política económica y controlar el tipo de cambio. Entonces el presidente ya no puede decir, oye, BCR, préstame 100 millones, imprime 200 millones, ¿por qué? Por constitución no se puede. De hecho, te voy a dejar un enlace en la descripción para que puedas ver un comparativo que hizo una empresa acerca de la Constitución del 93 y la Constitución del 79 para que puedas ver qué artículos se parecen y demás. Entonces, en lo social, la Constitución del 79, todo lo bueno que tenía la Constitución del 79 se fue a la Constitución del 93, tomaron esos textos y no cambió. En gran resumen, la Constitución del 93 es una Constitución que aboga mucho por el sistema económico en el que vivimos, que es el sistema de libre mercado. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que las empresas regulen en el mercado los precios y que el Estado esté ahí mirando y que regule oportunamente, más no intervenga. ¿Fue buena? ¿Fue mala la Constitución del 93? Yo creo que fue necesaria. De nuevo, en los 90, inicio de los 90, cuando empezó Fujimori como presidente, se vivían tiempos de crisis económica muy fuerte. Lo que buscaba esta nueva Constitución es atraer inversión extranjera que empiece a mover la economía del Perú y cumplió ese fin. Cumplió ese fin porque muchas empresas, si tú le preguntas a tus papás o a tus abuelitos, si tienes menos de 30, si le preguntas, a finales de los 80, inicios de los 90, no había muchas empresas extranjeras en el Perú. A partir del gobierno de Fujimori y del cambio de constitución en el año 90, la constitución del 93 empezó a utilizarse en el 94, a partir del 94 es que empiezan a llegar muchas empresas extranjeras al Perú a invertir y a generar empleo. Otra cosa que también pasó con la Constitución del 93 es que se le quitó poder a los sindicatos. Los sindicatos, que son organizaciones de trabajadores que están en la empresa, antes, con la Constitución del 79, tenían mucha fuerza en la empresa, podían hacer huelgas, podían hacer paros. La Constitución del 93 le quitó fuerza a los sindicatos y estos fueron perdiendo su fuerza en los siguientes años. ¿Por qué la gente critica la Constitución del 93? Porque muchos políticos, porque la gente dice, oye, cambiar de Constitución, no vale, la Constitución abusiva de Fujimori. Primero, por el tema del autogolpe. La Constitución del 79 se fijó en un contexto donde el gobierno de las Fuerzas Armadas dijo, oye, hay que hacer llamó a una asamblea constituyente, hizo unas elecciones. Fujimori lo que hizo fue cerró el Congreso y llamó elecciones. Entonces mucha gente dice que porque esta Constitución nació en un autogolpe, es ilegítima, es inconstitucional, no vale. Segundo, por el tema de la estabilidad laboral. En la Constitución del 79 decía de que el gobierno protege al trabajador ante el despido arbitrario, ante el despido en general, y le daba la estabilidad laboral. Es decir, tú entrabas a una empresa y al tiempo te nombraban y te quedabas para siempre. De hecho, si tú hablas con personas mayores, 40, 50, antes había ese tenor de que, oye, entra a una empresa y nómbrate, que te hagan nombrado y de ahí quédate y ahí te jubilas. En la Constitución del 93 esa figura desaparece, el Estado solamente protege al trabajador en caso de despido arbitrario y pone instituciones como el Ministerio de Trabajo y actualmente la SUNAFIL para proteger al trabajador de esa figura, más no asegura la estabilidad laboral. Entonces, esto es bueno y malo, ¿por qué? Porque como tú no estás asegurado en la estabilidad laboral, primero que hay un riesgo, en cualquier momento la empresa te puede despedir, pero segundo también fomenta la competencia porque tú dices, oye, mira, como no es seguro que yo me quede en esta empresa, entonces me preparo, estudio más, me hago más competitivo para poder prepararme para el mercado. Desde donde lo quieras ver tú es una decisión muy personal, pero para la mayoría de personas la Constitución del 93 elimina el derecho al trabajo y quita la estabilidad laboral. Tercero, por ignorancia.
Hay muy pocas personas que han leído la Constitución del 93. Posiblemente tú que estás viendo este video no hayas leído la Constitución del 93. Yo la leí en la universidad en el segundo ciclo, en mi curso de Derecho y Ciencia Política, pero muchos compañeros con los que estudié en el salón no habían leído la Constitución y terminaron el curso sin leerlo. Así que normalmente las personas no leen la Constitución. Es un texto de 80 páginas, o sea, no te va a tomar un mes, una semana o 2 días, tranquilamente lo puedes leer. Y esta Constitución, muy al contrario de lo que piense la gente de que no la ha leído, no es que diga, oye, el Estado tiene que abusar, las empresas que sean malas, las personas no tienen derechos. No dice nada de eso. Tiene los mismos tenores en lo social que la Constitución del 79. Pero de nuevo, como muy pocas personas lo han leído, muy pocas personas saben eso. ¿Es la Constitución del 93 perfecta? La verdad es que no. En el tiempo desde el año 93, desde el año 94 que empezó su vigencia, ha tenido muchas modificaciones. De hecho, hasta el 2020 ha seguido teniendo modificaciones. Recuerda que la Constitución fue firmada esta Constitución fue firmada en los 90. No había internet, no había la importancia del derecho de la información, no había mucha protección a las personas de orientaciones sexuales o de creencias distintas. Entonces, ese tipo de tenores se han ido aumentando en la Constitución, y de hecho en los siguientes años van a seguir aumentándose cosas que vayan apareciendo. ¿Por qué algunos políticos y mucha gente quiere cambiar o eliminar la Constitución? Primero, porque argumentan que es abusiva y que es mala, y porque eso. Si tú dices, oye, estoy en contra de la Constitución, hay mucha gente que, como no entiende esos términos, dice, sí, está bien. Y no hay un argumento, un sustento válido. Solamente dices, hay que cambiar la Constitución, y mucha gente dice, ya, listo. Pero no argumenta por qué. Segundo, porque mucha gente quiere incrementar el rol del Estado. No, pero el Estado debería hacer esto, el Estado. Y ya hemos visto en la pandemia del coronavirus que el Estado no es del todo eficiente. El mejor ejemplo de esto es cuando tú te vas al Banco de la Nación. Te vas al Banco de la Nación, oye, ¿y quién supervisa el Banco de la Nación? ¿Quién nos dice que te atienden bien? ¿Quién controla sus tiempos de espera? Como nadie lo hace, ¿qué hace el Banco de la Nación? Colas inmensas. Entonces tú te puedes pasar en una cola del Banco de la Nación tranquilamente mediodía, y acá no pasó nada. ¿Por qué? Porque si no te paga el Banco de la Nación, no te paga otro lugar. Entonces, el Estado, cuando estas personas que quieren volver a la Constitución del 79 o quieren firmar otra Constitución, normalmente quieren que el Estado. Y la evidencia de la realidad nos ha dicho que el Estado no es un buen administrador y tampoco es un buen ejecutor el día de hoy. Normalmente las personas que se oponen a la Constitución del 93 son socialistas, gente que Estado, gente del aprismo que no participó en la elaboración de esta Constitución, y gente que quiere vivir de los privilegios y de los bonos y de las pensiones del Estado. Nunca o muy pocas veces vas a escuchar a empresarios, a gente que ha hecho negocios, a gente con estudios que se oponga a la Constitución del 93, porque de nuevo es una Constitución que abre la economía hacia un libre mercado. Y otro tema, y cuarto, porque hay gente que se opone, que dice que hay que cambiar la Constitución y hay que volver a la del 79 o hay que crear una nueva Constitución, porque es un negocio. Para que se firme una Constitución no es que tú llamas a un pata que escribe y dices, oye, ven, escribe. No, hay mucha chamba, hay que contratar asesores, hay que ver consultorías, entonces esa es inversión. Luego de que se ha hecho eso, o antes, se hace un referéndum. Un referéndum, que es decir, llamar a las personas a las urnas, nosotros votamos y se da la elección o cambio de constitución. ¿Qué pasa si la gente dice que no? Se pierde toda esa inversión en esa campaña electoral, pero las personas que hicieron su chamba ya ganaron plata. Entonces, si la gente dice no quiero una nueva constitución, se pierde plata. Los políticos que están a favor de cambiar la constitución no te dicen eso, que es mucha inversión, que no se va a hacer gratis y que hay un riesgo de que se pierda mucho dinero por una idea que no necesariamente es la correcta. Y por último, y quinto, ¿por qué la gente está en contra de la Constitución del 93? Por Fujimori. Desde el año 2000, que Fujimori renunció desde Japón vía fax, hay un odio, una corriente de odio desmedido hacia todo lo hecho por Fujimori, empezando por la Constitución del 93. Entonces mucha gente dice que Fujimori vendió el Perú, Fujimori, y todo lo que sea Fujimori está mal, y como la Constitución del 93 es una de las cosas que dejó Fujimori, tratan de quitarla sin dar mayores sustentos técnicos al respecto. ¿Qué ha logrado la Constitución del 93? Primero, atraer inversión extranjera directa. Mucha inversión extranjera llegó al Perú en los últimos 30 años. Segundo, incrementar las empresas privadas. La gente, oye, si la Constitución me protege, si el Estado no se va a meter, hago mi empresa porque me conviene. Y tercero, fomentar la competencia. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo abro mi empresa de llantas, el otro abre su empresa de llantas, todos tenemos nuestra empresa de llantas, entonces empezamos a competir.
¿Qué debería mejorar finalmente en el tema de la Constitución? Primero, lo laboral. Nuevamente, actualmente no vivimos estabilidad laboral en las empresas privadas. Te pueden despedir cuando se le dé la gana y eso es algo que se debería revisar un poco más. Segundo, en la parte social, actualmente hay cositas que estamos viendo que hace 30 años no se veía, como la inmigración extranjera venezolana. La Constitución debería regular ese tipo de cosas. El tema de los derechos de las comunidades más pequeñas, como las personas de orientación sexual distinta, de regiones distintas, debería regularse con más detalle. Y finalmente, debería visionar hacia el futuro. Un problema que tiene el Perú en todas sus líneas es que nos preocupamos mucho del presente o paramos recordando el pasado. El futuro no lo vemos. Entonces, lo que va a pasar si seguimos con esta miopía hacia el futuro es que van a llegar cosas nuevas, van a haber cositas que se estén desarrollando en otros países, van a abrirse nuevos negocios, y como la Constitución hoy día, nuestro documento máximo, no lo mira, nadie lo va a estar viendo, nadie se va a preocupar de eso y vamos a dejar perder estas oportunidades. Finalmente, la Constitución del 93, la Constitución del 79, la del 33, ningún documento es bueno o malo. Su aplicación práctica en el tiempo es lo que deja los resultados para evaluar si su aplicación fue buena o fue mala. La Constitución del 93, desde su promulgación en el 93 e inicio de uso en el 94, ha tenido muchos aciertos en cuanto a lo económico. En cuanto a lo social, no ha podido hacer mucho porque sigue los principios de la Constitución del 79, que fue creada con una onda muy, muy socialista. En el Perú no hay esclavitud por ley, no hay trabajo forzoso por ley, no hay cosas malas por ley. Que las personas hagan cosas valiéndose de la ignorancia e interpretando la Constitución de manera no adecuada, esa es otra cosa. Pero que la Constitución abiertamente diga hagamos el mal perjudicando a otros, eso es algo que no pasa, y que no te engañen. Ni la Constitución del 93 ni ninguna Constitución en el mundo lo puede decir. Cuando te pregunten quién te dijo a ti esa vaina, ya sabes qué responder.